Papá, ¿te has fijado cómo la gran mayoría de las canciones en la radio hablan del amor? Eso me decía uno de mis hijos hace unos días, y tiene razón. En un estudio realizado a canciones cantadas desde los años 60 del siglo pasado hasta el 2010, se observó que el tema principal del 70% de las canciones, ¿sabes cuál es? El amor. Pero seguido por otros 3 temas: el dinero, la fiesta y las drogas. Lo cual no deja de ser curioso, puesto que el dinero, la fiesta y las drogas no dejan de ser sino objetos del amor de la gente. El mundo canta del amor y el mundo canta de lo que ama. El mundo busca desesperadamente amar y ser amado, busca sentido a su vida por medio del amor. All you need is love, decían los Beatles. Todo lo que necesitas es amor, rezaban ellos, ¿verdad? Bueno, rezaban muy poco. Tristemente, este mundo caído busca amor incluso bajo las alfombras, pero hace mucho que negó y rechazó y despreció a la fuente del amor, que es Dios mismo, porque Dios es amor. Él es el origen y es la fuente del amor, y Jesucristo, su Hijo enviado para revelar el amor del Padre, es amor. Y Jesús, viviendo en este mundo, reveló, enseñó, modeló qué significa amar verdaderamente. El apóstol Juan nos ha dejado la puerta entreabierta en aquel aposento alto en Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús ahora está saliendo, está caminando hacia Getsemaní, y en la más estricta intimidad Jesús continúa abriendo su corazón a sus 11 discípulos abrumados, angustiados. ¿Sabes por qué? Porque su maestro, su Señor, se va a la cruz. Mi esposa Karen y yo tenemos 5 hijos varones, y son suficientemente grandes, mayores, o quizá el seguro de hogar es suficientemente bueno, para que ella y yo podamos dejarles solos en casa durante unas horas mientras salimos. Y en su caso, que nos vayamos, creo que no les entristece tanto como a los discípulos, sino todo lo contrario, porque nuestros hijos desean que nos vayamos para así poder limpiar la casa, ordenar sus habitaciones, preparar la cena, estudiar, ¿verdad? Bueno, no es tanto así, o al menos no todo el tiempo, porque también saben que les vamos a dejar quizá algún privilegio, jugar algún videojuego, o quizá ver alguna buena película. Pero el punto es este: si papá y mamá se van a ausentar, aunque sea 1 hora, ¿qué les vamos a decir? Hijo, que la casa esté en pie cuando volvamos. No, eso es lo primero que les vamos a decir. No, pero les vamos a decir: os queremos, ahora obedeced, cumplid con vuestras responsabilidades y amaos los unos a los otros. Y eso es lo que está pasando en este texto. Jesús se va, así es. Ellos no comprenden todavía las implicaciones de esta terrible noticia, pero Jesús, como un buen padre que se va, les instruye y les dice: os amo profundamente, incondicionalmente, infinitamente, y por eso no me voy, pero no os voy a dejar solos, os voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora vosotros obedecedme por amor, amándoos los unos a los otros. Jesús ha dejado a su iglesia un regalo sobrenatural que distingue a la iglesia por encima de cualquier otra institución allí fuera. Nos ha dejado amor verdadero. Entonces, iglesia, porque perteneces a Cristo, porque eres la rama de la vid que es Cristo, y porque debes de dar fruto, tu llamado de parte de Cristo es: ama a tu iglesia. Tu llamado es que abandones tu egoísmo,
Tu envidia, tus críticas, tu autojusticia, tu comodidad, abandona estar centrado en ti mismo, deja de mirarte de ombligo, que eso caracteriza al mundo y no al creyente, ¿eh? Y que te centres ahora en amar sacrificadamente a la iglesia como respuesta al amor que Cristo te dio. Ama como Él te ha amado. Esta mañana vamos a responder esta pregunta sencilla. ¿Cómo debo amar a mi iglesia? ¿Cómo debo amar a mi iglesia? Y Jesús muestra 5 aspectos que nos centran en nuestro llamado a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo debo amar a mi iglesia? En el verso 12 vamos a ver que hemos de amar con un amor centrado en copiar. Centrado en copiar. ¿Copiar a qué? ¿O a quién? Copiar a Cristo. Copiar el amor de Cristo. Versículo 12, fíjate de nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Jesús ya ha dicho algo muy parecido 2 capítulos atrás. Capítulo 13, 34. Pero ahora dice, este es mi mandamiento. ¿En qué sentido es mi mandamiento? La clave, hermanos, está en el cómo. ¿Cómo? Como yo os he amado. Recordemos, Jesús les ha dicho en los versículos anteriores, yo soy la vid, capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, dad mucho fruto, versículo 8. Versículo 9 les ha dicho, os amo de la misma manera que el Padre me ama a mí. Versículo 10 les ha dicho, guardad ahora mis mandamientos, porque así demostraréis que sois mis discípulos. Y ahora Jesús les va a dar un mandamiento muy específico. Amaos. Amaos como yo os he amado. Ahora, tú sabes, este mandamiento es antiguo, ¿verdad? Levítico en la ley 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es un concepto nuevo para los discípulos, pero ahora Jesús se pone Él mismo como ejemplo a seguir. Israel ya tenía la instrucción, pero como sabemos bien, Israel había fallado en ponerla en acción. Israel no podía, Israel no quería amar. Y ahora Jesús llega y les muestra cómo amar. Estamos en España. Recuerda esa típica abuela española, o latina, podemos decir, cocinando un plato increíble, exquisito, maravilloso, y tú le preguntas, abuela, ¿me pasas la receta? ¿Sabes qué te va a decir, verdad? Bueno, una pizca de sal, unas patatas por aquí, unos gramos de no sé qué por allá, un poco de aceite de oliva y ya está, ya está. Las abuelas españolas o latinas, ¿verdad?, tienen el don espiritual de la cocina, eso está clarísimo. Pero imagínate que te dé esas instrucciones. Ahora vas y lo pruebas. ¿Qué va a salir de ahí? Peor que en Pinterest y la realidad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le salga a la abuela tan bien y a mí me salga tan mal? Pero si estás en la cocina con tu abuela y tomas buena nota de las instrucciones, lo observas bien, la grabas, ves cómo la abuela lo hace, ahora ya podrás copiarlo. Mejor, quizá no tan bien, pero parecido, ¿verdad? Jesús no solo instruye a amar, sino que lo muestra, ¿verdad? Para que lo copiemos. Dice, como yo os he amado. Y si amases a la iglesia como Cristo te amó, no necesitas nada más. Porque si amamos así, implicará que primero amamos a Dios y nuestro amor por Él nos va a motivarnos a amar los unos a los otros. Y como dice Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No necesita nada más. Pero para eso, para amar así, necesitamos preguntarnos, pregúntate esto, ¿cómo me ha amado Cristo? ¿Cómo me ha amado Cristo? Y necesitaríamos muchas horas para responder. Y ya vimos y hemos dicho que el texto anterior
Dice que Cristo te ama con el mismo amor que el Padre le ama a Él, si eres creyente. Increíble. Pero fíjate lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Pablo está hablando del matrimonio, pero está hablando de algo más que el matrimonio. Él está hablando de Cristo y el amor de Cristo por su iglesia, que sí ha de modelar nuestro matrimonio primero, pero también nuestro amor los unos por los otros. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Increíble cómo nos ha amado Cristo, querida iglesia, con un amor infinito, con un amor sacrificado, con un amor constante, con un amor santificador, con un amor paciente y perdonador, con un amor que no se basa en lo que hacemos, sino en lo que somos en Él, ¿verdad? Ahora, iglesia, así como Jesús le dijo a aquel intérprete de la ley en Lucas 10, ahora ve y haz lo mismo. Ahora ve y copia esto. Mira a Cristo, observa, aprende de Él, reconoce que sin Cristo, sin su ejemplo, sin su capacitación por el Espíritu Santo, tú no puedes obedecer el mandamiento de amar. No se trata de all you need is love, todo lo que necesitas es amor. Se trata de todo lo que necesitas es Cristo, es Cristo. Que tú puedas amar viene de Él. Entonces pídele que te ayude a amar a tu iglesia más y más. Vuelve a Él una y otra vez, vuelve a su gracia. Cuando compruebes que no estás amando a tus hermanos como Cristo ama a su iglesia. Cuando veas que hay gente que es difícil de amar entre nosotros. Yo soy muy difícil de amar. Cuando te des cuenta de que estás rodeado de gente imperfecta, centrada en sí misma, igual que tú. Pero por favor, no te quedes solo con la instrucción, con la receta. No te quedes asombrado de su amor y luego lo olvides para el martes ya. Céntrate en Cristo, ponte a su lado, mira en su palabra, observa cómo Él cocinó este amor y ahora cópialo. Y además otros te copiarán a ti también. El amor de Cristo, hermanos, es contagioso. Es contagioso. Hemos aprendido a amar, mi esposa y yo, a la iglesia y a servir a la iglesia viendo el ejemplo de otros y lo que han hecho con nosotros. Cópialo. Si nos centramos y copiamos a Cristo, Él nos va a ayudar a obedecer su mandamiento de amar. ¿Cómo debo amar a mi iglesia? Jesús muestra 5 aspectos que nos centran en nuestro llamado de amarnos los unos a los otros. Hemos de centrarnos en copiar a Cristo. Número 2, con un amor centrado en negar. En negar, versículo 13. ¿Negar qué? Negarse a sí mismo. Versículo 13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús está andando a Getsemaní, es jueves por la noche. En menos de un día estará colgado en la cruz y muerto. Jesús es el mayor ejemplo de amor, porque Él dio su vida. Los judíos no le quitaron la vida, los romanos no le quitaron la vida. Juan 10:18, como vimos ya hace semanas, dice Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús entregó su espíritu. Él decidió exhalar su último aliento, Mateo 27:50. Él no murió debido a sus heridas, sino que Él murió porque Él conscientemente dio su vida
¿Por quién? ¿Por todo el mundo? Dice el texto. No, fíjate lo que dice. Por sus amigos. O como dice Juan 10:15, Jesús dio su vida por las ovejas que el Padre le dio. Dios te ha escogido y te ha salvado sacrificadamente, negándose a sí mismo, y lo ha hecho por amor. Él te amó cuando eras su enemigo. Él dio su vida por ti para entonces hacerte amigo. ¿Puedes encontrar en algún lugar un amor mayor que este? Hace muchos años, yo tenía 10 o 11 años, apareció un niño nuevo en mi calle y cuando de repente viene a mí y me pregunta, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Yo le dije sí, pero pensé, ¿pero qué pregunta es esta? ¿Quieres ser mi amigo? Yo no quiero hacerme amigo suyo, se lo tiene que ganar. De hecho, no me hice amigo suyo. Hermanos, nosotros no queríamos ser amigos de Jesús. No hemos nacido queriendo ser amigos de Jesús, no nos equivoquemos. Pero Él dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos. Y no para ganarse mi amistad, no para que, necesito amigos. No, para que yo sea amigo de Él, porque estoy condenado sin Él. Dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores y enemigos, Él murió por nosotros. Él se negó a sí mismo. Él entregó voluntariamente su vida por sus enemigos y ahora nos ha hecho amigos. Ahora, hermanos, gracias a su tremendo ejemplo que hemos de copiar, ahora hemos de centrarnos bien y negarnos a nosotros mismos. Cristo ahora te llama a que ames al otro, que prefieras al otro, a tu iglesia. Y esta enseñanza, lo sabemos, va radicalmente en contra de la máxima de la sociedad que dice, primero tengo que amarme yo y entonces sí, amaré a los demás. Pero no. Cristo se negó a sí mismo, aún siendo el Dios infinito, y ahora nos pide que amemos incondicionalmente a nuestra familia espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos? ¿Cómo debemos amar ahora? Bueno, Juan nos va a ayudar a aplicar esto. Años después, 1 de Juan 3:16, fácil de recordar. 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, misma palabra. También nosotros debemos poner, misma palabra, nuestras vidas por los hermanos. Esta palabra poner significa vaciarse de algo. Cristo negó su propia vida por el bien de su iglesia y su sacrificio perfecto es la esencia del amor ahora entre nosotros. Por lo tanto, vacíate de ti mismo y ama al otro conforme al mismo parámetro de amor que Él tuvo para contigo. Increíble. Y claro, este amor cristiano implica ahora sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio a veces. Entregar a uno mismo por amor a los demás a veces es un gran sacrificio. Ahora bien, ¿significa esto que la iglesia tiene que hacer lo que yo quiero? Pregúntate. ¿Significa esperar a que otros vengan? ¿Significa que me amen bajo mis preferencias, bajo mis expectativas? Y si no lo hacen, y si no se preocupan por mí, y si no me entienden, y si esta iglesia no me ama, yo me voy. ¿Verdad? ¿Es eso amor? Bueno, sí, es amor. Amor propio, centrado en uno mismo, no un amor que niega. ¿Significa esto que hemos de decir que sí al otro siempre? Sí, hemos de sacrificarnos los unos por los otros, amén. Pero amar también implica decir no. No.
Amar está supeditado al amor que vemos en la palabra. Amor es negarse por los demás para mostrar el amor de Cristo y para que el hermano sea más como Cristo. Esto a veces va a implicar que digas sí y a veces va a implicar que digas no. A veces va a ser una exhortación, un ánimo, un conducir a buscar a, y a veces va a ser una amonestación al hermano, una corrección al otro. Te digo, decir no y confrontar al hermano desde la palabra es negarse a uno mismo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta confrontar el pecado de otro, pero escucha, esto también es amor porque Cristo lo pide y lo modela. Por tanto, la pregunta incómoda de la mañana es esta. ¿Cuánto estás dispuesto a negarte por tu iglesia? Perdón, por su iglesia. ¿Un 10%? ¿Vas a negarte quizá un 50%, un 90%? Cristo nos pide un 100%. ¿Una ofrenda al mes? ¿Un servicio aquí y allá? ¿Venir a las reuniones, preguntar a los demás qué tal va todo? No, Cristo demanda la vida por los demás. Si tu amor por Cristo no es cristocéntrico, si tu amor por la iglesia no está fundamentado en Cristo, no le copia a Cristo, si tu amor no está motivado por el amor a Él primero, quien te amó primero, nos amaremos mucho al principio. Una plantación de iglesia nueva, fantástico, qué ganas. Todo nuevo, gente nueva. Pero ¿sabes qué? Sin crecimiento en amor en Cristo, con el tiempo vas a correr el peligro de acostumbrarte al otro. Correremos el peligro de llevarnos bien unos a otros, o tolerarnos unos a otros, quizá de caernos bien unos a otros, pero no de amarnos constantemente, crecientemente, incondicionalmente unos a otros con el amor abnegado que Cristo exige y modela en su vida. Y esto nos lleva al tercer aspecto de nuestro llamado a amarnos, porque también somos llamados a amarnos unos a otros con un amor centrado en obedecer. Obedecer, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Recordáis a mi amigo o no amigo vecino? ¿Verdad? Era un mandón, esa es la razón, ya lo he dicho. Era un mandón. Y nadie quiere un amigo mandón. Esto es un poco lo que ocurre cuando malinterpretamos este versículo. En principio parece, ¿verdad?, que Jesús dice, si haces lo que digo, serás mi amigo. Parece que dice esto. Es decir, la condición de ser su amigo es obedecerle. Pero una observación más profunda del texto nos lleva a entender mejor. Jesús, fíjate lo que dice. Vosotros, verbo, sois, presente. Y el contexto nos dice que ellos ya son amigos. El versículo 3 dice que ya son ramas limpias, ya son salvos. También les ha dicho en el versículo 8 que dar mucho fruto es prueba de que son sus discípulos. Les acaba de pedir que se amen unos a otros, versículo 12. Ahora les está diciendo lo mismo con otras palabras. Es decir, este versículo dice que ellos demostrarán que son sus amigos al obedecer este mandamiento primero y toda la palabra de Cristo. En otras palabras, si hacéis lo que yo os mando, demostraréis que sois mis discípulos. La obediencia no nos hace amigos, no, la obediencia nos caracteriza como amigos de Cristo. Este es el fruto de una verdadera rama. Entonces, hermano, hermana, tu llamado, mi llamado es el de caracterizarnos por obedecer este mandamiento. Obedecer su palabra. Y mi llamado como pastor y de todo pastor ha de ser el de enseñar a la congregación
a que obedezcáis a Cristo motivados por amor. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice que su llamado de anunciar el Evangelio es para promover la obediencia por amor de su nombre. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, éste me ama. 14, 15 de Juan: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mateo 28, 20: enseñándoles a guardar, obedecer todo lo que os he mandado. Un pastor decía esta semana en una conferencia, decía: la obediencia provocada por amor es el fundamento del carácter de la fe cristiana y de la realidad, de la realidad de la santificación. Por tanto, hermanos, quien se caracteriza por la obediencia, incluyendo un arrepentimiento obediente cuando no obedece, quien se caracteriza por la obediencia demuestra ser amigo de Cristo. Y también lo contrario. Aquella persona que se caracteriza por no dar fruto de obediencia no es amigo de Cristo. Ni le ama, ni es amado por Él. Está condenado. Ahora bien, hablando de amigos, recuerdo hace bastantes años un joven de una iglesia vino un día con una camiseta que decía, te lo digo en inglés, hoy estoy con el inglés, decía: Jesus is my homeboy. Significa: Jesús es mi colega. Nada más lejos de la realidad. Jesús no es tu colega. Jesús no es tu camarada. Jesús no es tu compadre, ni tu pana, ni tu cuate. Cuidado, hermanos. Me faltan palabras en el español latino para seguir con sinónimos, ¿verdad? Pero cuidado. Dice un autor que el sentido de este versículo es que, fíjate, la obediencia a los mandatos de Jesús define qué es ser amigo de Él. El concepto de ser amigo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a Abraham, también a Moisés. Asimismo, Jesús puede referirse a Lázaro como nuestro amigo Lázaro. Pero fíjate bien, en ningún versículo del Antiguo o del Nuevo Testamento se habla de Dios o de Jesús como amigo del hombre. Jesús está a nuestro lado. Él es nuestro Salvador, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro amigo. Pero hemos de definir bien qué es que Él es nuestro amigo. ¿Qué es ser amigo de Jesús? Porque primero tenemos que obedecer a este amigo, ¿verdad? Y eso no suele pasar entre amigos, ¿verdad? Un amigo mandón no va a tener amigos. Primero hemos de obedecer a este amigo. Segundo, Dios es infinito. Él es todopoderoso. Dios es el creador, mi creador. No podemos tener una relación exactamente igual con Él que con cualquier amigo humano. Recuerda también, número 3, Jesús, Dios, es santo. Él es fuego consumidor. Somos llamados a temerle, a reverenciarle, a adorarle. Eso no lo hacemos con nuestros amigos. Él se ha acercado, Él ha condescendido, Él se ha humillado, amén. Pero no humillemos al Señor poniéndole a nuestra altura. Obedece a este amigo. Y específicamente, obedece su mandato de amar a la iglesia por la que Él dio su preciosa vida. Centrémonos en amar a los hermanos, sí, pero en obediencia. No a nuestro compadre. Obedece a tu amigo Dios. Y es así, sabiendo bien a quién obedecemos, que ahora podemos crecer en nuestro mandato de amarnos unos a otros. No porque tu hermano y tu hermana merece intrínsecamente tu amor, sino ¿sabes por qué hemos de obedecer? Atención a esto. Porque tu hermano y tu hermana también son preciosos para Cristo.
Y si ellos son preciosos para Cristo, si son amigos de Cristo, tú debes amarles también a ellos. De nuevo, es por Cristo que debes, y es por Cristo que puedes amar. Mirar a Cristo sostendrá tu amor en medio de las dificultades, en medio de los malentendidos, en medio del pecado de tu hermano. ¿Cómo amar a mi iglesia? Estamos viendo 5 aspectos que nos centran en nuestro llamado de amarnos los unos a los otros. Veamos el aspecto 4. Hemos de amar con un amor centrado en conocer. En conocer. No podemos obedecer si no sabemos qué obedecer. El versículo 15 nos da la respuesta. Conocer la verdad. Dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Literalmente el texto dice esto, ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Recordemos, siglo I, contexto. Estamos en Israel. ¿Israel está ocupado por quién? Por el Imperio Romano. Todo el Mediterráneo está ocupado por Roma, incluido Hispania. Y este poderoso imperio llegó a tener un grandísimo porcentaje de esclavos. Se dice que 1 de cada 3 habitantes en lo que es hoy Italia y 1 de cada 5 en el resto del imperio eran esclavos. Se estima que de los 50 millones de habitantes del imperio, cerca de 10 millones eran esclavos. ¿Y qué ocurre cuando oyes la palabra esclavo? ¿No? Enseguida pensamos en el dolor, ¿verdad? En el sufrimiento, como ocurría en Roma, como ocurría en los Estados Unidos, siglos XVI a XIX, como ocurría con la España colonial también. Y tristemente, hoy en día todavía, la esclavitud encubierta sigue vigente y la Iglesia condena cualquier forma de esclavitud porque la Biblia condena la esclavitud. Primera de Timoteo 1:10 dice que la ley de Dios condena, entre muchos otros, a los secuestradores. Y el secuestrador en ese contexto es la palabra que se refiere a traficantes de esclavos. Éxodo 21:16 dice que el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Pena de muerte para el tráfico de esclavos. Ahora bien, primero, Jesús no está contradiciendo pasajes como Romanos 6:22 que dice hemos sido esclavizados a Dios. O Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. O Santiago 1:1, Santiago, esclavo de Dios. O segunda de Pedro 1, Pedro, esclavo de Cristo. Primero, entiende esto. Ser esclavo de Dios ha de ser el gozo más grande de tu vida. Porque tú eras esclavo antes, ¿pero de qué? Esclavo del pecado. Eras esclavo de Satanás. Estabas destinado a una eternidad de terrible servidumbre, de dolor inimaginable, sin esperanza en el infierno. El mundo puede ser dividido entre esclavos del pecado y esclavos de Dios, de Cristo. ¿Dónde estás tú? Y si no conoces a Cristo, si Él no es tu Señor, si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del pecado. Y aquel que es esclavo del pecado será esclavo para el resto de la eternidad en el infierno. Y el Señor te pide que te arrepientas aquí y ahora. Él desea comprarte. Ven a Cristo. No seas más esclavo de Satanás y del pecado. Arrepiéntete. Cristo, querida iglesia, te escogió. Cristo te compró. Es la palabra redimir, ¿verdad? Él nos ha redimido de este mercado de los horrores.
Cristo pagó tu libertad del pecado y la muerte eterna con su propia sangre, no porque eras loable, ni siquiera porque ibas a ser útil. Cristo nos compró por amor, desinteresado. Y ahora Él es tu Señor y tú esclavo del Señor. Somos esclavos porque dependemos del Señor, porque servimos al Señor, porque hemos de obedecerle y además con gozo. El cristiano ha de desear servir a su Señor omnipotente, bueno, generoso, rico en misericordia. Y Jesús no está negando nada de esto. Jesús, Cristo, es el Señor. Lo que está diciendo en este versículo es que, de manera general, un esclavo, aun por bien tratado que fuese, no tenía una relación personal con su Señor, ¿verdad? Quizá tú puedes llevarte bien con tu jefe, o con tu entrenador, o con tu capitán, o puedes llevarte bien. Pero esto no significa que Él vaya a abrir su corazón a ti y te trate como amigo íntimo. Pero Jesús sí lo ha hecho. Y Él lo dice. Dice, ya no os llamo esclavos, en el sentido de que el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os he llamado amigos. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el texto. Porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús ha compartido el mensaje de salvación, ha compartido el mensaje de amor porque ha explicado el Padre. Jesús ha abierto de par en par la puerta de su casa, el cielo mismo, y ahora nos permite entrar a su presencia y adorarle inundados de amor, de compañía y de amistad. Y de nuevo, no es amistad entre iguales, sino que nuestra amistad con Cristo es un privilegio que Él nos ha dado. Por tanto, Dios se ha dado a conocer en Cristo, en su palabra. Ahora podemos conocer más íntimamente a nuestro Dios y Señor. Ahora podemos tenerle como un glorioso amigo porque Él ha revelado, ha condescendido con nosotros y ha revelado su corazón, su verdad, su plan, su voluntad. Por lo tanto, hermano, hermana, estudia a Dios. Estudia su palabra. Porque cuando estudiamos su palabra, tenemos acceso a la mente de Cristo, a su voluntad, y descubrimos que nuestro Señor nos ama profundamente. Y por eso ahora queremos servirle. Por eso ahora podemos ser sus esclavos. Pero al conocerle más y más, descubrimos que Él no es un Señor frío. No es distante, Él es amoroso, Él nos llama amigos. Entonces, esclavo, amigo, que tu servicio a Él, que tu obediencia a Él se convierta en una obediencia creciente, gozosa, cálida a nuestro amigo. Y aplicándolo al contexto, cuando Él te manda a amar a tu hermano, a tu hermana en Cristo, confía en esto, que tu Señor sabe qué es lo mejor para ti. El Señor sabe qué es lo mejor para la iglesia. Por lo tanto, obedece con un corazón gozoso, sacrificado. Él no se ha equivocado. Señor, ¿estás seguro que tengo que amar a esta persona? Además, piensa en esto. Si tú eras esclavo del pecado y ahora eres esclavo amigo de Cristo, ¿cómo crees que debes de tratar ahora a tu coesclavo, a tu coamigo de Cristo? Si tu Señor ha decidido comprar, redimir, salvar, amar, darse a conocer, dar crecimiento al que tienes al lado,
por imperfecto que sea, si le ha dado el privilegio también de sentarse a la mesa con Él, igual que tú, ¿no tendremos ahora entonces que crecer en nuestra relación unos con otros? Crecer en nuestro amor mutuo, perdonándonos, apuntando a Cristo, nuestro amo, dueño, exhortando al obediente, corrigiendo al desobediente. Iglesia, tu amor por la iglesia crecerá conforme tú creces en el conocimiento de tu Señor. Tu amor por la iglesia va a crecer conforme tú conoces más la voluntad de tu Señor y dueño. En otras palabras, céntrate en conocer más a Dios y amarás más a su iglesia. Un quinto aspecto que nos centra en nuestro llamado a amarnos lo encontramos en los versículos 16 y 17. ¿Cómo he de amar a la iglesia? Con un amor centrado en dar fruto, en dar fruto. Aún entre coesclavos, aún entre amigos, aún entre hermanos, nuestro amor se puede tambalear, ¿verdad? Cuando comenzamos a pensar que quizás somos mejores, o soy más obediente que, más santo que, o más digno que el otro. O cuando comenzamos a ver las fallas y debilidades de los demás. Lo que al principio era una anécdota de mí, ahora soy un pesado, ¿no? Jesús pone freno a esto con las palabras a sus discípulos. Fíjate, versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Unas horas atrás, un tiempo atrás, estos discípulos estaban discutiendo por un lugar de honor al lado de Cristo en el reino venidero. Yo soy más digno. Incluso dos de ellos mandaron a mamá a preguntarle a Jesús esto. Recordemos también que en aquella época un discípulo escogía a su maestro favorito y le seguía literalmente y se sentaba a aprender de su rabino. Jesús le dice ahora a estos discípulos, yo fui quien os escogí a vosotros para ser discípulos. Pero por extensión Jesús ha escogido a todo discípulo, ¿verdad? Y sabemos por la revelación bíblica que Jesús no ha escogido la crème de la sociedad, ¿verdad? Ni ha escogido aquellos hombres, ni ninguno de nosotros somos lo mejor de cada casa. Sino que, como dice 1 Corintios 1:26, escucha bien porque está hablando de ti. De entre los escogidos no hay muchos sabios, ni poderosos, ni de sangre azul, nobles, sino que Dios escogió a lo necio del mundo, lo débil, lo vil, lo despreciado, para que nadie se jacte, se gloríe. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor con cierto humor, pero con humildad y gozo. Cristo nos ha escogido, nos ha comprado, iglesia. Y ahora, cuando tú escoges algo, lo haces con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es este propósito? Cristo ha escogido a lo necio del mundo con un propósito. Fíjate en los verbos del versículo 16, te los digo yo. Escogí, dice escogiste y luego dice escogí, designé, vayáis, deis fruto, pidáis, conceda. No olvidemos que estamos en el contexto del discurso de Jesús de la vid, las ramas y el fruto. Recordad esto, principio del capítulo 15. Y yo veo esto, imagínate que estás en el ejército y el coronel tiene una misión. ¿Qué va a hacer este coronel? Primero, escoge a sus soldados, quizá no a los aparentemente mejores, ni a los más fuertes, a los más sabios, pero sí a los que él considera
Segundo, Él los designa. Esta palabra designa significa asignar, separar, escoger para un servicio especial. ¿Cuál? Dice aquí en el texto, vayáis, para que sean proactivos, para que se pongan en marcha. Y dice también, deis fruto. Este coronel desea que la misión obtenga sus resultados deseados. Además, tales resultados no han de ser temporales, sino que han de permanecer. También encontramos en el versículo 16 el verbo pidáis. Pidáis. En caso de duda, en caso de fatiga, en caso de peligro de que la misión no fructifique, no tienen más que comunicárselo al coronel y el coronel va a enviar refuerzos, la ayuda necesaria. Ahora bien, no vendrá de él, sino él va a comunicar al más alto rango posible. En España, el rey, además de rey, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Cristo dice, pedirle al Padre Dios. ¿Para qué? Último verbo, para que os conceda. El jefe supremo envía la ayuda necesaria en nombre del coronel a sus soldados. Esto más allá de la ilustración, el lenguaje de Jesús nos lleva ahora a entender que Él busca aquí un fruto muy específico. ¿Sabes cuál es el fruto que está pidiendo a sus discípulos? Más esclavos, más amigos. Imagínate esto, nos amamos, hemos entendido el sermón, amén. Gloria a Dios, qué gozo. ¿Cuál es el peligro ahora? ¿Has tenido alguna vez un grupo cercano de amigos o tu familia es muy unida y de repente viene alguien de fuera y ¿qué ocurre? Dices, ¿quién es este? El peligro, hermanos, es el de despreciar a los de afuera. El peligro es el de acomodarse aquí. Como Pedro le dijo a Jesús tras ver la gloria de Cristo y la transfiguración, Moisés, Elías, dice, hagamos unas enramadas, quedémonos aquí. Dice un autor, la unión de amor que une a los creyentes con Jesús nunca puede convertirse en un grupo cómodo y exclusivista que solo ellos puedan compartir. Sin duda es una unión única, pero por su propia naturaleza es una unión, una intimidad que por la necesidad de su propia constitución busca atraer a otros. Cristo nos pide que nos centremos en amarnos, pero también nos pide que descentralicemos el amor. Y esto solo ocurre cuando evangelizamos. Este es el lenguaje aquí y en el resto del capítulo, por cierto, esta es la misión. La iglesia no es un club cerrado, lo veíamos en la membresía. La misión de la iglesia es la de proclamar el mensaje que rescata a más esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo. Por eso, si tú no eres creyente y estás aquí, vas a escuchar el Evangelio. Porque te amamos y queremos que ames a Cristo. ¿Verdad, iglesia? Ahora, querida iglesia amada, hermanos, comprendamos que primero, como modo de aplicación, nuestro amor mutuo es una herramienta evangelística. Es una herramienta evangelística. El amor incondicional del que estamos hablando, este amor no hipócrita, no artificial, sino sobrenatural, dado por Cristo y que Él nos capacita a poner en acción, es un escaparate del amor de Cristo. Por tanto, y parafraseando el lenguaje de Jesús en Mateo 5:15, no encendamos la lámpara y la escondamos, sino que brille
ante el no creyente y que ellos vean este fruto de amor y que sea una herramienta que les lleve a la salvación. Es una herramienta evangelística. Pero también, número 2, hemos de centrarnos en buscar a quién amar. Si Dios amó al mundo, Juan 3:16, si de este mundo Él escogió a sus esclavos, amigos, nosotros ahora somos llamados a obedecer la misión de Cristo de ir, como dice el texto, ir, vayáis a buscar. Y en el poder del Espíritu, proclamar a Cristo, hacer discípulos y hacer esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo. Para esto, dice, os designé, os llamé. Es una misión difícil, ¿verdad? Por eso habla de la oración. Por eso habla de la oración. Necesitamos refuerzos. Por lo tanto, ora, hermano, hermana, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ora para que muchos escuchen. Ora por valentía. Ora por refuerzos para no avergonzarte del Evangelio. Ora. Y esta es mi oración desde que yo me mudé a esta ciudad. Ora para que el Señor te dé más amor por el perdido. Ora esto, hermano. Ora que el Señor te dé amor por el perdido. Porque si me cuesta amar a mi hermano, por eso Jesús lo repite en el 17, imagínate cuánto me costará amar al perdido. No sé quién es escogido y quién no, pero sí sé que Él me escogió para dar fruto que permanezca, dice el texto. Y nada permanece más que otro creyente. Ora que ames al enemigo de Dios lo suficiente como para hablar del Redentor. Ora, iglesia, ora que el Señor nos ayude a ver todos los que están ahí afuera como personas potenciales a los que amar. Un propósito clave de que tú hayas sido elegido y de mi elección es que podemos ser amigos de Dios y conocerle desde su palabra, y esto ahora ha de acrecentar nuestro amor para ganar a otros para Cristo. Eso es fruto que permanece. Eso es fruto que permanece. Un hombre cuyo nombre era Simón Estilita, no estilista, no tiene nada que ver con la peluquería, sino todo lo contrario. Estilita significa columna. Simón Estilita, un hombre que vivió en el siglo V, ingresó con 15 años en un monasterio. Allí aprendió de memoria, escucha bien, los 150 salmos de la Biblia. Y los rezaba cada semana, 21 cada día. Pero sus ideas fueron tan radicales que fue expulsado. Así que decidió ir a vivir al desierto en una cueva. Pero se convirtió un poco en una atracción local. La gente iba allí a ver quién es este, qué hace ahí. Y esto le irritaba profundamente porque le apartaba de su vida contemplativa, de la oración, y le acercaba a la tentación. Así que, ¿sabes qué hizo? La historia de la iglesia nos dice que encargó una columna. Bueno, encargó varias, cada vez más altas. Encargó una columna de 17 metros de altura para vivir subido en esa columna para que le dejaran en paz. Y vivió allí 37 años de su vida. Este hombre quiso centrarse en ser tan piadoso, tan devoto, que se olvidó de centrarse en ser cristiano. Y quiso vivir al margen de la iglesia y al margen de la misión de la iglesia. Este ejemplo extremo ilustra una verdad. Cuando las cosas no salen como deseas, como en el caso de los discípulos aquí, cuando estés pasando por momentos de debilidad, cuando sufrimos, ¿qué es lo normal? Lo normal es encerrarnos en nosotros mismos, en nuestra casa. Pero Jesús tiene otros planes para ti, iglesia. Cristo les da y nos da un mandamiento: amaos
Y lo hace en un contexto. En el contexto sabe, en el sufrimiento sabe que nos necesitamos el uno al otro en medio de este mundo. Porque el mundo, mira el versículo 18, mira cómo comienza. El mundo nos odia. El mundo odia a Cristo y odia a la iglesia de Cristo que proclama verdaderamente a Cristo. Por lo tanto, nos vamos a necesitar. Hemos de amarnos. En momentos de tristeza, de irritación, de ansiedad, de peligro o de gozo, en todo tiempo, en todo momento, seas como seas. La Biblia no dice, solo los extrovertidos pueden amar. Yo soy tímido e introvertido. No. Solo cuando te apetece tienes que amar. No. Amar a Cristo y no amar a su iglesia constantemente es incompatible. En su lugar el Señor nos llama a copiar a Cristo y su ejemplo de amor. Mírale a Él, aprende de Él. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a entonces obedecerle y conocerle más para dar fruto, para que tu amor por la iglesia y por los potenciales miembros de la iglesia esté perfectamente centrado y motivado a Él. Y solo Él reciba la gloria. Amén. Oremos. Señor, gracias. Tú sabes qué es lo mejor para tu iglesia. Y nos apetezca o no, haya gente más fácil de amar o menos. Tú nos has llamado a crecer en nuestro amor. No solo nos has llamado, tú has modelado el amor. Tú, siendo Dios, nos has amado sacrificadamente, constantemente, crecientemente. Y ahora nos pides que hagamos lo mismo con el hermano, la hermana de nuestra congregación. Ayúdanos a caracterizarnos en crecer en amor. No en hacer lo que todos quieren, sino en crecer en un amor desde la palabra, conociendo tu palabra, tu voluntad. Y que cuando nuestro hermano haga tu voluntad, estemos ahí para gloriarnos con él. Y que cuando nuestra hermana desobedezca tu voluntad, estemos ahí para amonestar y corregir con paciencia y amor. Porque se trata de ti. No del qué dirán o del miedo al hombre. Se trata de honrarte a ti y tu mandamiento. Oh Señor, tenemos tanto que crecer. Ayúdanos a amar como el amor de 1 Corintios 13. Ayúdanos, Señor, a crecer en este amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.